Y el tema de esta noche estamos hablando de cuál es el resultado final de una enfermedad. Y entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Wow, qué tremendo eso porque cuando encontramos la palabra de Dios, la palabra dice en Jeremías 29:11 que los planes de Dios son mejores que los nuestros, son planes de bienestar y no de mal, para darnos porvenir y esperanza. Qué interesante esto, porque cuando entramos a movernos allí, entendemos que no, la voluntad de Dios no es que estemos enfermos, la voluntad de Dios no es que estemos padeciendo enfermedad. Mucha gente cree que es la voluntad de Dios. No dice, no, Dios me trajo esta enfermedad para que yo sea perfeccionado. Y no, esa no es la voluntad de Dios. La enfermedad, entendemos bien que cuál es el origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad son las tinieblas, los derechos legales dados por Adán y Eva a las tinieblas para atacar el cuerpo físico. Eso fue lo que sucedió y ahí entró la enfermedad y ahí entró la muerte. Ese Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. ¿Quién sabe los planes? Dios. Es el mismo Señor el que ha establecido unos planes sobre nuestra vida, que ha establecido su voluntad. Dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Los planes de Dios no es que el mundo esté enfermo, los planes de Dios no es que venga el COVID y acabe con el mundo. Esos no son los planes de Dios. Los planes de Dios sobre sus hijos son planes de bienestar y no de mal. Planes que traen porvenir, esperanza, fe, alegría. Esos son los planes de Dios. Lo más importante creo que en el proceso de la enfermedad y todo lo que hemos venido hablando en este tiempo es saber que tenemos que cuidarnos y bueno, haciendo un resumen súper rápido, hemos hablado de la importancia de saber comer, de saber que esta es una de las puertas más grandes que se están usando para que la enfermedad entre y es la boca. El sedentarismo, el estar quietos es otra de las causales impresionantes de apertura de puertas también para la enfermedad. Entonces es saber que tenemos que tener una vida de ejercicio, de saber comer, de saber alimentarnos, tener una vida sana, en el sentido de que en lo que depende de nosotros tenemos que cuidarnos de una manera especial porque es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, es lo más importante y que el fin de una enfermedad son dos cosas. La primera y la más importante, que se activa la fe, porque cuando estamos leyendo ese versículo dice que los planes de Dios son de bien, de bienestar y no de mal, de bien y no de mal, para darnos porvenir y esperanza. Ese es el objetivo Amén, del amén. Señor, que el porvenir para nosotros sea súper espectacular. Esos son los planes de Papá Dios para nosotros y tener una esperanza de vida, de saber que Él no quiere que muramos a destiempo, Él quiere que tengamos una vida como la tuvieron nuestros patriarcas en la Biblia. Abraham, Isaac y Jacob murieron entrados en años luego de haberse luchado las cientos de batallas, haber sacado a sus tribus y a sus familias y haber recorrido todo un terreno para conquista, siempre para conquista y conquista siempre en el nombre del Señor y para glorificar a Dios. Y cuando ya fueron llamados a la presencia del Señor fue después de haber cumplido un propósito y un Amén. objetivo claro, rodeados de muchísima familia. Ellos no murieron allá tirados en una cama vueltos a una nada. No, ellos cuando fueron llamados a la presencia del Señor estaban rodeados de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos y hasta las generaciones y el pueblo entero estaba ahí esperando cómo era la evolución de la situación con ellos. Estoy hablando de los patriarcas, y ya entrados en años bendicen. Y lo más impresionante cuando nosotros hemos leído ahorita, que ya hasta la fecha, en mitad de año, porque ya estamos en mitad de año, estamos en junio y ya nos leímos una gran parte de la Biblia para los que han estado juiciosos haciendo el Prácticamente la devocional. mitad, casi la mitad de la Biblia Sí, ya hemos leído. llevamos la mitad de la Biblia Ya leída, vamos para la gracias a mitad. Dios, llevamos para la mitad. Y lo impresionante de poder leer la vida de los patriarcas es que Dios a los tres patriarcas les avisó cuándo se los iba a llevar y cómo se los iba a llevar. Cuando yo leía eso yo decía, wow, cuántas veces lo he leído, pero no le había puesto cuidado al tema y ahora pues porque la verdad es que cuando hablábamos antes de muerte y leía sobre muerte, eso no estaba en mi cabeza, pero ahora pues obviamente con el tema de todo lo que está aconteciendo y que por todos lados solo se habla de eso, empecé a poner un poquito cuidado más al tema de la muerte, de cuando Dios habla de muerte o llamar a alguien a la presencia, y me doy cuenta que con los patriarcas el Señor les avisó cuando se los llevaba.
y de la manera en que se los iba a llevar. Entonces me impresionó eso, es poder saber que Dios avisa y que cuando tú tienes el espíritu alineado con el Padre, el Señor te va a avisar de qué manera y hace que tú arregles cuentas. Y los patriarcas lo hicieron y llaman a sus hijos, llaman a sus generaciones, bendicen a sus hijos, les dan una asignación, le lanzan una palabra profética, bendicen a sus nietos, bendicen a sus familias y después dice que cierran los ojos y expiran, suspiran y se van. Wow, fuerte, ¿no? O sea, qué cosa tan hermosa. Qué oportunidad de poder despedirse. Sí, qué cosa tan hermosa eso. Esos son los planes de bien, por eso habla de porvenir y esperanza, es saber que hay un propósito divino. Y el otro objetivo de la enfermedad es muerte. Muerte y se lo llevan en 2 minutos y ni supieron cómo, ni qué pasó, ni cómo fue. Así es. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hay 2 tipos de enfermedad y de desenlaces. Uno de ellos es saber que estamos alineados con el Señor y Dios nos da toda la oportunidad de hacer los procesos perfectos, como con los patriarcas. Y la otra es que no supo ni de qué manera pasó, pero pasó y se fueron y no tuvieron tiempo ni siquiera de arreglar papeles, por decirlo así, para que ustedes me entiendan. Siempre que hay una enfermedad en nosotros, recuerden que hay un versículo que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para manifestar la gloria de Dios. Y más adelantico lo vamos a desmenuzar súper bien. Amén. Ese Juan, ese que tú lo estás tocando, es el libro de Juan capítulo 9, verso 3. Y es cuando el Señor se encuentra con el ciego y los discípulos le dicen, wow, ¿quién pecó para que esté ciego? ¿Él o sus padres? Pero él era ciego de nacimiento, o sea, no era el pecado de él. Entonces estaban juzgando por el pecado. Y el Señor dice algo muy interesante. Dice, no es que este pecó. Mire esta traducción tan importante y tan bonita que vamos a leer ahora. No es que este pecó ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y mira que ahí estamos rompiendo un poco de conceptos que dicen, no es que esta enfermedad definitivamente es para la gloria de Dios. No, mi hermano, la sanidad es la que le da la gloria a Dios. La sanidad es la que trae la libertad, la bendición y la que es exaltado el nombre de Dios por medio del testimonio de este hombre. No es la enfermedad la que va a darle la gloria al Señor. Entendamos muy bien eso. Pastor, yo creo que esta enfermedad que tengo es para la gloria de Dios. No, mi hermano, es la sanidad. Amén. Porque escúchame, cuando viene la sanidad es cuando realmente es exaltado el nombre del Señor, porque el testimonio viene. Dios siempre va a recibir toda la gloria y la honra por medio de la sanidad, porque es legítimo en él. Hay poder en ese proceso de sanidad que tuvo este hombre, este ciego de nacimiento, sin ninguna esperanza. No existían los trasplantes, ni de ojo, ni de córnea, ni de nervio, nada. No existía ningún tipo de ciencia y el Señor hizo sobrenaturalmente la sanidad en este hombre. Cuando una enfermedad le da la gloria a Dios, yo pensaría que nunca. La sanidad siempre. La sanidad siempre la gloria. Pastor, pero es que hay unas traducciones que dicen que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. No, mi hermano, la verdadera interpretación de este versículo no es que la enfermedad le dé la gloria a Dios, porque si no, entonces todos los enfermos estarían dando la gloria a Dios. Ay, no, qué chévere, estoy enfermo, entonces le doy la gloria a Dios. No. Lo que le da la gloria a Dios es la sanidad, porque dice esta traducción, y me gusta mucho, dice, no es que este pecó ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. La sanidad poderosa que viene de Dios, la sanidad sobrenatural que viene de Dios, esa se manifiesta en esas enfermedades imposibles. En esos momentos imposibles, en esos casos que ya no hay nada que hacer, que la ciencia dice no hay nada que hacer, el poder de Dios viene sobre una persona y restaura su vida. A mí me causa impresión, yo soy testimonio de eso durante muchos años, desde los 8 añitos de vida hasta los muchos otros años, como 30 años de vida, como 30 años después, utilizaba unos lentes y mi enfermedad era incurable, era degenerativa. Me dijeron que en un momento podía perder la visión, que todos los años tenía que aumentar y aumentar y aumentar la fórmula. Era algo que no podía la ciencia en ese momento corregir. Tal vez ahora, no sé si la cirugía la corrija, no sé, pero parece que no podían corregirlo, ese tipo de enfermedad degenerativa. Y una sencilla oración de un hombre, una sencilla oración. No fue una oración que duró 2 horas, el hombre no me puso las manos y caí en el suelo y siguió orando hasta que mis ojos salió fuego. No. Sencillamente oró y esa fue la oración de él. Dijo, gracias Señor, porque tú
ya sanaste a este hombre. Eso fue toda la oración, ¿recuerda? Amén. Esa fue toda la oración. Y en ese instante, ahora, el poder de Dios que estaba allí, sencillamente me hizo recuperar la visión. Desde ese momento ya no uso lentes. Desde ese momento mis ojos quedaron perfectamente sanos de una enfermedad incurable. Eso ya hace casi 12 años. De una enfermedad incurable, de algo que no podía solucionarse, de algo que no podía arreglarse, de algo que la ciencia dijo, nada que hacer. Lo único que hay que hacer es ir aumentando todos los años ese lente. Y claro, todos los años, desde los 8 años hasta hace 12 años, no les digo cuántos hasta hace 12 años, estaba yo viendo cómo mi vista se deterioraba. Pero la mano poderosa de Dios quitó toda enfermedad, quitó todo síntoma, quitó toda herencia de maldición sobre mis ojos y pude ver el poder de Dios. Y mi familia vio el poder de Dios. Allí es donde está esta manifestación de las obras de Dios en nuestra vida que habla Juan 9:3. La manifestación de las obras de Dios en mi vida para darle la gloria, la honra y la alabanza. Y quiero aprovechar para hablarle a Edward, que está conectado en este momento. Estás en la clínica, estás en el hospital regional y estás por COVID. Yo te voy a decir algo, Edward. Todo temor y todo miedo se va de tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres un guerrero, tú eres un valiente, donde los médicos te dijeron que con ese cáncer ya era un proceso donde cáncer sinónimo de muerte, pero conociste al Señor, el Espíritu Santo vino a tu vida y has vivido, has batallado, has luchado, Dios te ha traído hasta aquí, Edward, y con ese cáncer has sido de victoria en victoria, de victoria en victoria. Escúchame lo que te voy a decir. Esta enfermedad y esa gripa que tienes es para manifestar la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Y el COVID es reprendido ahora mismo en el nombre de Jesús. Y por el fuego del Espíritu Santo de Dios que desciende en este instante sobre tu vida, se consume todo virus ahora mismo en el nombre de Jesús. Y todos los síntomas que han venido sobre tu vida en el nombre de Jesús comienzan a retroceder en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo se manifiesta en ti, Edward, y el temor y el miedo se va en el nombre de Jesús. Y tu cuerpo comienza a reaccionar y comienzan las defensas a combatir ese virus en el nombre de Jesús, porque lo maldecimos y el COVID se seca en el nombre de Jesús. Se seca en el nombre de Jesús. Y hay sanidad en ti. Y sales de esa clínica, sales de ese lugar, sales, ten paz. La Biblia dice que por la llaga de Cristo fuimos sanos. Dice que Él fue molido por nuestras rebeliones. Y dice el Señor que fue molido por nuestras rebeliones, que se hizo una llaga completa por nosotros y fue golpeado por nuestro pecado. La rebelión te fue quitada, el pecado te fue quitado y la enfermedad por la llaga de Cristo es erradicada de tu vida en el nombre de Jesús. Recuerda que es el Espíritu Santo el que te abraza en este momento, que el Señor no te dio espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio en el nombre de Jesús, y sanidad hay en ti y comienzas a recobrar la fe es lo que se establece en ti en el nombre de Jesús, Eduardo, y sales de allá porque los planes que Dios tiene contigo son de bien y no de mal en el nombre de Jesús. Y lo mismo con todos los que están enfermos, María Pena, tu familia es limpia y sale en victoria de todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y wow, qué fuerte esto. Siempre le damos la gloria a Dios por la sanidad. Y a veces solo la gente le da la gloria a Dios por la sanidad sobrenatural, porque un milagro tremendo lo que contaba de mis ojos, lo que hemos visto a través de todo este proceso, gente que no tenía ninguna esperanza, gente que le dijeron eso ya no pasa de allí, gente que le diagnosticaron una muerte tremenda, pero Dios sobrenaturalmente sanó la gente. Y le damos la gloria a Dios por eso. Pero te quiero decir algo, la gloria a Dios no solamente se la podemos dar por una sanidad milagrosa. No, porque la sanidad natural también viene de Dios. Amén. Dios puso en nuestro cuerpo de su poder, de su unción, de su vida misma para crear nuestro cuerpo y permitir que nuestro cuerpo sane. La sanidad natural del cuerpo a través de sus propios procesos viene de Dios, porque Él fue quien creó nuestro cuerpo, quien diseñó nuestro sistema inmune, quien nos diseñó con la capacidad de sanar también. Por eso la naturaleza de nuestro cuerpo es buscar
Él mismo la sanidad. Amén. La naturaleza de nuestro cuerpo es buscar Él mismo la sanidad. Y los procesos corporales permiten que el cuerpo sane continuamente. Eso viene de Dios. Por eso, en esa sanidad, en la sanidad natural del cuerpo, debo darle la gloria a Dios. No puedo decir, no, es que fui yo, mi cuerpo se sanó. El cosmos lo sanó, no. El poder de Dios que está en tu cuerpo, que está activándose permanentemente, también hace que haya sanidad. Y esa es la sanidad que conocemos como sanidad natural. Todo lo que tiene que ver con sanidad, en este caso, viene siempre de Dios. Es tremendo en este proceso que Dios nos ha tenido y definitivamente algo que les decía hace 8 días y lo repito hoy, tiene que ser súper importante el hecho de que aprendamos a conocer nuestro cuerpo, las partes de nuestro cuerpo, de qué estamos formados, cómo es, de qué consta cada sistema que tenemos dentro de nuestro organismo, para que en un momento dado sepamos cómo orar, porque amén por las oraciones. Y sí, pero no hay que orar a la loca, sino que hay que orar con entendimiento y con inteligencia. Con inteligencia. Amén. Y entonces, dependiendo de lo que estemos sufriendo, lo que esté pasando con nosotros, hay que ser claros en cómo lanzamos la palabra, cómo clamamos al Dios del cielo y por qué lo hacemos. Y entonces en este proceso, cuando estamos hablando de sanidad natural, estamos investigando cositas y en esa investigación encontré que el colon, Dios nos diseñó de una manera tan espectacular, que el colon se regenera cada 3 días. Imagínense ustedes eso, para los que en algún momento sufrían o sufren de colon, venga, cada 3 días el colon es regenerado. Y cuando yo sé y veo que científicamente los que han estado estudiando han logrado comprobar eso, mira lo que Dios hace, porque recuerden que somos hechura a imagen y semejanza de Dios, y sé que mi colon se está regenerando, entonces entro en un proceso de disciplina alimentaria o alimenticia. Y en esa disciplina entro a que, listo, mi colon se está regenerando, muy bien. En esa regeneración, pues me alimento muy bien y ayudo en ese proceso de regeneración. Y mi oración también es clara y tiene que ser muy clara. Señor, he aprendido que el colon se regenera cada 3 días. Papá, gracias porque estás colocando un colon nuevo, sano, perfecto. Y gracias porque esa sanidad se establece en mí y empezamos a imponer manos. Pero todo es un conjunto de saber hacer las cosas bien, porque podemos imponer manos y puedo orar una cantidad de cosas y amén, las palabras tienen poder, decimos, ¿no? y las palabras tienen poder y Dios se glorifica en la primera, pero si yo sigo comiendo chicharrón, si sigo comiendo grasa, si sigo comiendo lo que no tengo que comer como loca, pues ¿ustedes qué creen que va a pasar? A la primera, muy bien, el Señor se glorifica y Él dice, bueno, está bien, este hombre está en proceso o esta mujer está en proceso. Y el cuerpo se sana porque el Señor te ha dado la capacidad para sanar. Y amén, sí, claro. Amén. Y el Señor se glorifica, porque el Señor se glorifica en todo, independiente de que en ese proceso natural de sanidad definitivamente tengo clara que es el Señor el que mete su mano. Amén. Aún cuando un médico está trabajando, tengo claro que es el Señor a través del médico usándolo también. Eso no es porque, el gran médico. No, mijo, es Dios el que le dio la inteligencia, es Dios el que lo usa, es Dios el que se glorifica en todo ese proceso. Entonces aquí en todo esto es saber que yo me tengo que cuidar también y poner muchísimo de mi parte. Ya aprendimos hoy que el colon se regenera cada 3 días. Pues a comer bien se dijo. Claro. Mira que el mundo entero busca decir que el cuerpo es como un Dios, aunque la Biblia dice que somos dioses en la tierra. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual, pero desde el punto de vista físico dicen, no, es que el cuerpo es inmensa sabiduría, la sabiduría de la naturaleza hace que tu cuerpo se sane. Qué mentira tan grande, porque realmente lo que está de Dios en nosotros, lo que permite que tenga sanidad. Yo recuerdo la historia de un hombre que nos contaba nuestro pastor hace muchos años, y nos decía, un hombre que tenía un cáncer terminal terrible, y tenía unos dolores terribles. Eran unos dolores terribles, ya el diagnóstico era que le estaban dando algunos paliativos, alguna medicina para que no sufriera tanto, pero ya el diagnóstico era que iba a morir, que no había nada que hacer con ese cáncer. Escúchame algo, quiero que hagamos ahí un paréntesis. El dolor es uno de los síntomas que hace que el cuerpo empiece a enviar a esa zona la ayuda que necesita. ¿Me hago entender? O sea, cuando tú estás enfermo en algún lado, es una señal de alarma o de alerta para que el cuerpo, que es creado por el Señor, mande a ese lugar toda la ayuda que necesite para ser sano en ese sitio.
para que lo tú y yo lo entendamos hoy. O sea que el dolor no es malo El siempre. dolor no es malo, no, el dolor es un síntoma, es una señal de alarma. Bombillito. Es el bombillo que dice, oye, este lugar está mal, hay que mandarle ayuda allá. Y este hombre, retomando, este hombre tenía unos dolores terribles, terribles, tanto que el pastor fue a visitarlo y este hombre dijo, no quiero verlo, los dolores eran tremendos. Entonces el pastor dijo, oye, te voy a decir algo, bendice ese dolor. No le dijo que bendijera la enfermedad, no. Dijo, bendice ese dolor. Porque el dolor es la manera que el cuerpo está diciendo, necesito ayuda en este sector. Y este hombre estaba en ese proceso y claro, no escuchó lo que le dijo el pastor, estaba muy mal, decía su testimonio. Cuando él allá en su dolor y en su angustia, en eso recordaba las palabras de su pastor que le dijo, bendice ese dolor, bendice ese dolor. Y él empieza a bendecir el dolor, recuerdo cuando contaba el testimonio, empieza a bendecir el dolor y decía, bendigo el dolor, bendigo mi dolor. Y cuando bendecía su dolor, dice que él sentía un fresco, ¿no? Sí. Recuerda, yo sentía, dice, y sentía un fresco, y decía, wow, qué interesante es, bendigo mi dolor. Y empezó a bendecirlo. Cada vez que sentía dolor empezaba a bendecir y se aliviaba. Y ya después no necesitaba de esos medicamentos tan fuertes que a veces lo dejaban como mal en el momento en que le aplicaban estos medicamentos. Perdón. O sea, y estamos hablando de un cáncer en etapa terminal. Él estaba en un cáncer en etapa terminal. Complicadísimo. Donde ya lo tenía, los dolores. Ya era con paliativo que llaman. Paliativo. O sea, ya no había nada que hacer. Con un poco de medicina para quitar o para mejorar la condición de él hasta que llegara al final. Y él empezó a bendecir su dolor. Decía, bendigo mi dolor, bendigo mi dolor. El resultado del proceso fue un resultado tremendo. Porque él al cabo de unos meses salió de ese lugar sano. Sano sin explicación médica, ¿no? Entonces, wow, ¿cómo así? Claro, pastor, el mismo cuerpo, claro, pero mira, el cuerpo cuando está sintiendo el dolor necesita ayuda. ¿Y cuál es la ayuda que le tengo que enviar? Fe. ¿Cuál es la ayuda que le tengo que enviar? La palabra de Dios. ¿Cuál es la ayuda que le tengo que enviar? Mi propia boca declarando y cambiando las circunstancias. Y entonces el cuerpo de manera natural siente el apoyo, siente la ayuda en esa zona y empieza a exterminar toda enfermedad. Eso es poder de Dios que está en ti y que está en mí. Ese es poder de Dios que está en nosotros. Yo recuerdo cuando estuve atravesando el proceso de COVID, que no fue hace mucho, fue en el mes de noviembre que estuvimos en COVID, nos dio COVID los primeros de noviembre del año pasado y estábamos los dos y obviamente nos aislamos, estuvimos solos aquí en casa, ahí solos y hubo momentos muy fuertes, hubo crisis fuertes donde yo no podía respirar, donde los que han tenido COVID se dan cuenta, saben qué es eso, y donde atacaba eso y las fuerzas no me daban y estaba tirado en la cama literalmente sin poder respirar. Y lo que empecé a hacer fue orar y declararle a mi cuerpo, empezar a decirle, respira. A ti te digo, Fauci, cuerpo, respira. Y mi cuerpo empezó a generar el oxígeno que necesitaba. Empecé a ordenarle a mi cuerpo. Empecé a decir, claro, con amor, con cariño, enviándole la ayuda que necesitaba allí. Esa es la sanidad también natural. Ay, pastor, pero que usted no se sanó por el poder de Dios, se sanó por lo que dijo. No, el poder de Dios que está en ti y que está en mí está implícito, trayendo sanidad de una manera tremenda y poderosa. Esa es la sanidad natural que tiene toda la honra para el Señor. Es que mira que hay momentos también, y hay que entender eso, pero cuando estudié ciencias naturales, le llamaban en mi tiempo. Pero yo me acuerdo que nos ponían unos muñequitos y nos ponían el organismo y mostraban los muñequitos cómo trabajaban los glóbulos rojos, cómo trabajaban los glóbulos blancos, que las plaquetas, todo lo que hacían. Y era como que cuando había el dolor, mandaban los receptores y lo que tenían que ir a trabajar allá. Tú estás hablando de lo del COVID. Y lo tomo porque
pasa eso, de que creemos en Dios y amén, oramos, y Fausto está contando todo ese proceso de lo que vivimos con el tema del COVID, y también le doy la gloria a mi Señor por cada uno de los intercesores que estuvieron clamando por nosotros, porque cada que estábamos mal gritábamos auxilio y respondían y se ponían ahí a orar por nosotros, y donde no hubiera sido así, no sé qué hubiera pasado, y así ha sido con todos los hijos de la casa que se han quejado, ahí hemos estado, y todos los intercesores hemos estado en pie de guerra ahí con ese proceso, porque definitivamente tenemos claro que Dios es el que hace la obra, y que si estamos sentados aquí contando la historia es porque hay una segunda oportunidad, y una segunda oportunidad, y porque la misericordia de Dios se extendió, sencillo, y que hizo el milagro fue el Señor. Pero ¿a dónde voy? A que con esos dolores y con lo que mi esposo está contando, que bueno, él lo cuenta así olímpico, pero la verdad es que fue un proceso resumido, muy fuerte, olímpico, fuerte. Resumido. Yo solo sé que pues nosotros que lo vivimos sabemos cómo pasó. El tema es que el problema es que cuando hay dolores también hay gente que empieza, me voy a morir, me muero, ya, siento que me morí. No, esto, mejor dicho, se acabó. Pues créame que eso es lo que va a pasar. Porque si en lugar de poder entender que hay un propósito divino de parte de Dios para nosotros, y que no morimos cuando el diablo quiere, porque él vino a matar, robar y destruir, y yo no le doy el gusto ni siendo cierto, sino hasta el momento en que Dios nos llame a su presencia por designio divino, porque es que ya cumplí, porque es que ya hice la tarea, porque es que ya, Señor, está bien, peleé la carrera, corrí y gané, llegué y se cumplió lo que tú me mandaste a hacer. Ahí sí ya vamos con el Señor. Mientras tanto, no, hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas por cambiar. Colombia necesita un cambio, y tú y yo somos el cambio para Colombia. La verdad es esa. ¿Por qué? Porque llevamos a Cristo y predicamos a Cristo, porque hay muchos enfermos que necesitan ser sanos, y la cura es Cristo, sencillo. Entonces, cuando yo tengo claro eso, sigo caminando, sigo haciendo la tarea, y cuando estamos enfermos es que siento que me muero, siento que me muero, ni que siento que me muero, siento que vivo, siento que vivo, siento que vivo, activo. Y le doy la orden y se activa mi organismo, y empezamos a pelear contra esa enfermedad. Y bueno, para la gloria de Dios, ahí definitivamente el Señor es el que hace la obra. Mira que es interesante, porque somos nosotros los que activamos el poder natural que hay en nuestro cuerpo, dado por Dios para sanar. Amén. Somos nosotros los que lo activamos. Somos nosotros, claro, para la gloria de Dios, pero nosotros lo activamos para sanidad, o activamos la muerte cuando lo hablamos. ¿Qué es lo que estoy hablando? Estábamos diciendo hace 8 días que mi boca es una de las cosas que puede generar la enfermedad. Pues mi boca también puede generar la sanidad y activa esa sanidad natural. Amén. Entonces la sanidad milagrosa, divina, y la sanidad natural tienen que darle la gloria directamente a Dios, al único y soberano Señor. Igualmente la sanidad médica. La sanidad médica también. ¿Por qué? Porque la palabra dice cómo el Señor creó la naturaleza para que haya medicina para el cuerpo. Y el médico ha estudiado qué cosas son beneficiosas para el cuerpo, qué cosas fortalecen, vitaminas, minerales, y diferentes tipos de remedios que están en la naturaleza para que el hombre pueda también recibirlo. La medicina, muchos dicen, es que esto es medicina natural y esto no es medicina natural. Yo respeto todo eso, pero todo, dígame, ¿qué trajeron de Marte, pues? ¿Qué trajeron de Marte para... ¿De Marte quién? ¿Qué trajeron de Marte o qué trajeron de la Luna para poder hacer una medicina? No, mi amigo. Todo fue extraído del planeta, de la naturaleza, de la creación de Dios, para que también venga sobre el ser humano. Entonces, aún la medicina y la sanidad médica le da la gloria a Dios, porque Él fue el que creó todo. Y el hombre lo que hace es que toma esos elementos y produce un fármaco, una medicina que ayuda a la sanidad. Aún la sanidad médica le da la gloria a Dios, y Dios usa a los médicos para traer sanidad también. Entonces, por eso hay mucho médico que es de Dios y que es cristiano y que ora por la gente. Yo escucho los testimonios de los médicos que son cristianos, que dicen, wow, yo hice todo mi trabajo como médico y era imposible, pero empecé a orar. Y wow, vi el resultado del poder de Dios sobre estas personas. Muchísimos médicos cristianos, muchísimos hombres y mujeres que están en la rama de la medicina luchando para salvar vidas, luchando para todo esto. Eso tiene que ver con el propósito de Dios sobre nosotros. El propósito de Dios. La sanidad médica también le da la gloria a Dios, porque Él fue el que equipó
a todos. Cuando tú ves la parábola del samaritano, encuentras que el hombre que estaba atacado y que fue atracado y golpeado y tirado en el piso, el que llegó fue el samaritano, y dice, y vendó sus heridas, y limpió sus heridas, y las desinfectó. Y todo, o sea, hizo todo un proceso médico para sanar hasta que este hombre sanara. Miren qué tremendo. Dice, por eso dicen, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y todos dicen, no, pues el samaritano, que fue el que lo recogió, porque pasó un sacerdote, porque pasó un levita, porque pasaron todos, y no fueron capaces de ayudar al samaritano, al que estaba en el piso. Pero el buen samaritano, esa persona, fue y lo rescató, lo levantó y le aplicó primeros auxilios. Fue el médico en ese momento. Y ahí, esa medicina le está dando la gloria a Dios. ¿Cuándo la medicina da la gloria a Dios? Cuando hay sanidad. ¿Sí ves? La sanidad que viene aún por parte de la medicina siempre es dada por Dios. Y hay algo que tiene que pasar. Y le pido a Dios y que sea también, que sea mi oración y su oración. Y es que se vuelva a restablecer la perfecta relación entre los médicos, la ciencia y Dios. Porque algo que se manifestó hasta hace 2 años, que fue cuando comenzó el tema de la pandemia, muchas veces en diferentes oportunidades podíamos ir al médico y lo que nos encontrábamos en algún momento eran médicos que no eran creyentes. O sencillamente apartaban a Dios. O apartados, y cuando de pronto, yo tuve bastante vínculo con médicos por el tema de la enfermedad de mi mamá, y tristemente conocí bastantes médicos que eran apáticos al tema. Habían otros muy queridos y muy respetuosos, otros que muy respetuosos aunque no creían, respetaban y se callaban y como que, bueno, tiene fe, bueno, active su fe y manténgase en eso y siga. Pero ahorita con el tema de la pandemia, lo que terminó pasando y ha venido ocurriendo es que los médicos entendieron que por fin algo se les salió de las manos. Realmente eso fue lo que aconteció. Y de alguna manera también lo que han podido ver es que la gente que tiene fe y que de alguna manera se han activado en esa fe, Dios ha metido su mano y cosas han pasado en algo tan atípico como ha sido el proceso del COVID. Pero mira, hemos escuchado casos de gente que nos cuenta que en las unidades de cuidados intensivos están poniendo música, sí, y esa música es alabanza a Dios. Amén. Mire que eso, para que haya un mover espiritual. ¿Cómo ha cambiado ese tema espiritual y la medicina? ¿Cómo empezaron a caminar como deben ser? Unidos. Amén. Mira que pasó algo lindo y yo le doy la gloria a Dios porque todo esto ha sido un proceso maravilloso. Hay un pastor bello que nosotros conocemos y este pastor durante 14 años estuvo trabajando en los hospitales aquí en Villavicencio. Y yendo a orar por los enfermos. Y todos los días iba a orar por los enfermos en la clínica y en el hospital, clínica y hospital. Iba y hacía su tarea como pastor orando en los hospitales. Pero nadie le paraba muchas bolas. Nadie le ponía cuidado, él iba hacía la tarea, nadie le ponía cuidado. Aunque había milagros y gente sanada, sí, pero muchas cosas maravillosas acontecieron, pero pues como que la gente recibe el milagro y chao, si te vi no me acuerdo y si te veo pues chao. Normalmente como que pasa eso, tristemente, eso es triste porque uno tiene que ser agradecido, porque uno no sabe, hoy estamos aquí, mañana no sabemos qué pueda pasar más grave o menos grave, o bueno, en qué momento volvamos a necesitar. Pero el tema está en que este hombre hizo la tarea durante 14 años. Ahorita con él, y la iglesia no le crecía, nadie iba, pero nunca paró, perseveró, seguía en su trabajo porque él sabía que su asignación era ir a orar por los enfermos de los hospitales, así nadie le pusiera cuidado. Es un trabajo que Dios le mandó a hacer. Que Dios le mandó a hacer. Y los médicos eran los que menos le ponían otra vez ahí parado. No me imagino cómo sería la cosa. Menospreciado. Sí. Porque, rechazado. Ay, Dios. Él siguió. Pero ¿saben qué pasó en el tema de la pandemia? Que me pareció increíblemente espectacular y que definitivamente todo pasa en el tiempo preciso de Dios. Pues en el tema de la pandemia lo que aconteció es que él seguía yendo a los hospitales, pero como ya todos nos volvimos virtuales, él comenzó a hacer videos y comenzó a llevar los videos y todo se volvió virtual y empezó a trabajar aún más y con más ahínco en los hospitales.
Pues terminaron colocando, porque de lo que uno siembra cosecha, y este hombre sembró muchísimo y la cosecha tiene que ser muy grande también. Empezaron a colocar sus videos en las UCIs, comenzaron a colocar sus predicaciones, sus videos y sus oraciones en las UCIs, en los pisos, en los hospitales, y se En salió diferentes del ciudades, ¿no? entorno de Villavicencio. Ya no era solo Sí. Villavicencio, él hizo el trabajo en Villavicencio, pero Dios le apertura la puerta en Villavicencio, en Bogotá, en otros lugares, y comienzan. Hoy en día él, a través de los videos, lo colocan en la mayoría de las UCIs en Bogotá y en diferentes ciudades del país. Y eso fue cosecha de sus 14 años de siembra. Así es. Y bendito sea el Dios del cielo por ese varón, y que Dios lo siga usando de la manera en que lo está usando. Hay otro hombre que está ahorita en Colombia y bueno, que también amamos mucho, y es un pastor, se llama Mario Loredo. Y Mario Loredo, a mí me impactó lo que ocurrió en Kansas cuando empezó el tema del COVID en Estados Unidos, que estaba full y estaba terrible en Estados Unidos cuando estuvo en ese pico impresionante en el que estuvo. Y este hombre se fue con su gente de la iglesia, y él se iba a Mario Loredo y levanta un ejército intercesor, y ellos eran afuera, la gente en los hospitales, y ellos afuera en la calle, grito entero, orando por la gente allá en los hospitales, y Dios se glorificó. ¿Y de qué manera se ha venido glorificando? Alex Campos, ¿qué hizo Alex Campos en Bogotá? Cuando el papá estuvo hospitalizado con COVID, él no podía ir a visitarlo, no podía estar allá adentro, pero lo dejaron entrar al piso, y Alex Campos con su guitarra cantándole al Dios del cielo y dándole la gloria a Dios, y en ese piso, yo creo que ese piso tembló. Sanidad, yo creo que tuvo que haber sanidad tremendo ahí. todo. Nosotros, 24 horas Y de no oración. paramos de orar. O sea, todos de acuerdo al llamado que Dios Sí, ha cada propuesto. uno en su tarea. Y aquí pues se levantó un ejército de intercesor 24/7, 24 horas orando, y la gente ha sido fiel. Miren, yo siempre le digo a mis hijos hermosos que los tengo conectados esta noche aquí, esos intercesores maravillosos, los bendigo desde lo más profundo de mi corazón, y los bendecimos Amén, con todo el corazón, porque eso que nosotros estamos haciendo y esas intercesiones de ustedes, un botín de guerra es poderosísimo. Ustedes no alcanzan a dimensionar lo que Dios tiene, porque estamos sembrando, y hemos visto la gloria de Dios. Mire, para la gloria de Dios, ninguno de la casa se ha ido, ninguno de la casa, aún con ancianos. Tenemos uno que ni siquiera era de la casa, pero sí familiar de una familiar de mi esposo, que hoy hablábamos de eso y lo recordé hoy, un cuñado de mi cuñada, la hermana mayor de Fauci, y ella pidió oración por él. Y cuando yo veo las fotos, porque a Fauci le mandaron fotos, cuando yo veo las fotos, un hombre con todo en contra, y le dio COVID y hospitalizado y entubado, con todo en contra. ¿Por qué todo en contra? El sobrepeso que tenía, la enfermedad y ¿cómo es que le llaman? Las preexistencias que tenía él. Ese hombre era para que se hubiera ido. Ese hombre se hubiera ido. Pero arrancamos y lo metemos en la bitácora de oración, y muchos oraron por él y ni idea tenemos de quién es. Pero lo que sí sabemos es que creemos que con nombre y apellido los tenemos en oración. Amén. Y este hombre salió y está vivito y coleando. Entonces yo digo, y así con muchos otros y con todos los que tenemos en la bitácora de oración, amados hijitos de mi corazón, el botín de guerra va a ser poderosísimo. De eso sí no les quepa la menor duda. Y viene una cosecha tan poderosa, que no paremos, y esto es imparable. Este tema es imparable, y por el contrario, yo sé que en este ejército que Dios está levantando intercesores, se levantan muchísimos más entendidos en que, venga, y estamos orando por otros, pero cuando me toque o en las circunstancias que cada uno necesite, Dios se va a glorificar. Muchos podrán preguntarse, pastor, ¿por qué unas personas sanan de una vez y otras tienen una sanidad tardía? ¿Por qué eso? ¿Qué pasa? Porque hemos orado por fulanos y aún los vemos en enfermedad, y hemos orado por otros y ¡wow! De una manera rápida. Yo creo que hay que mirar varios ejemplos en la palabra. En la palabra te encuentras, por ejemplo, a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que pierde el habla y sana cuando nace Juan. Ahí en Lucas capítulo 1, verso 20, dicen que Zacarías puede hablar nuevamente cuando le preguntan por el nombre del niño, ya cuando nace, y él dice, se va a llamar Juan. Después de haber estado un tiempo son todo el embarazo de su esposa mudo, perdió el habla.
Amén. Es un proceso tremendo. O sea, ahí nos damos cuenta que en el tiempo perfecto, hay un tiempo perfecto para Dios, pero no paramos. Mira, Ana, la mamá del profeta Samuel, estuvo orando y todos los años iba y oraba y clamaba por su hijo, porque Penina, la otra esposa del Cana, que el Cana era el esposo de Ana y de Penina, Penina ya tenía hijos y Penina siempre le estaba... La estaba maltratando, la estaba humillando porque tenía hijos y Ana no tenía hijos y se sentía humillada, se sentía acabada y iba todos los años y oraba hasta el tiempo de Dios sobre la vida de una persona. Entonces hay tiempo de sanidad instantánea porque la gloria de Dios está allí. Tú ves cómo el Señor ora por el ciego y wow, de una vez empezó a ver. Dios ora por ese leproso y wow, de una vez fue limpio. Pero hay otros que tienen un proceso, porque en ese proceso Dios tiene su mano puesta. Abraham y Sara no pudieron tener hijos hasta el tiempo que Dios lo definió, porque ese era el momento. Pero nunca bajó Abraham su fe, nunca dejó de creer, siempre estuvo creyendo a la promesa poderosa de Dios. Oye, no nos detengamos de orar, no nos detengamos de hacer las cosas, no nos detengamos si lo que está haciendo el pastor Mario, él sigue orando en los hospitales. El pastor que estamos hablando aquí de Villavicencio sigue orando. Los cantantes siguen cantando afuera, siguen intercediendo. Nosotros las 24 horas seguimos haciendo el trabajo. No nos podemos detener. Vamos a ser persistentes para que la gloria de Dios se manifieste y le podamos dar a Él la alabanza permanente por cada sanidad, por cada persona que es rescatada, por cada persona que recibe vida en el nombre poderoso de Jesús. Entendamos algo. El Señor ha metido su mano en el mundo y la iglesia que somos tú y yo tenemos que deshacer las obras de las tinieblas, y esas obras de las tinieblas que son enfermedad tienen que ser vencidas en el nombre poderoso de Jesús y tenemos que transformar todo lo que era muerte en vida. Amén. Enfermedades para muerte. Aún eso, el Señor lo traspasa. Y es poder ver un Lázaro, cómo Dios lo levanta. Y cómo habiéndose ido, el Señor lo saca de la tumba. Y eso solamente, pues definitivamente lo hace el Señor. Amén. Ahí nos damos cuenta que la enfermedad no necesariamente es para muerte. Recuerden ahí con Lázaro. Porque dicen, Señor, el que amas. Y el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte. Te voy a decir algo, esa enfermedad no es para muerte. No es para muerte. No es para muerte, sino es para darle la gloria a Dios. Eso que estás sintiendo, eso que tu familiar estaba sintiendo, esa angustia, ese dolor, esa necesidad que tu casa estaba viviendo, no es para muerte, sino es para darle la gloria a Dios. La gloria a Dios. La gloria a Dios. ¡Wow! Qué tremendo eso. Porque si entendemos la finalidad de la enfermedad, que son dos caminos, como nos empezó a decir la pastora desde el comienzo, vida o muerte, vida o muerte. Y tú hoy estás escuchando esta palabra, te das cuenta que tú puedes transformar esa muerte en vida, declarando sobre ti, declarando sobre tus generaciones que el tiempo de vida ha llegado. Y lo más importante también entender que el día que Dios nos llame a su presencia, la muerte en nosotros ya no existe. Acuérdense eso, nosotros somos eternos y lo que hacemos es que en el momento en que Dios nos llame ya a su presencia, nos vamos a nuestra casa, a la morada que el Señor Jesús se subió a hacer para nosotros, a encontrarnos con el Padre y a ir a ese lugar hermoso que Él tiene para nosotros, porque la vida continúa. Hay que aprovechar el tiempo que Dios nos tiene aquí en la tierra, hay que aprovechar el tiempo y hacer la tarea en todos los aspectos, desarrollándonos en todas las áreas de nuestra vida. Pero la más importante es la espiritual. A veces creemos que lo más importante es su parte emocional o la parte cognitiva o la inteligencia. No, mis amores lindos, la más importante es la espiritual, porque desarrollando la espiritual, absolutamente el resto se desarrolla. Realmente recuerden que somos espíritu en un cuerpo y con un alma. Entonces, cuando yo entiendo eso, que soy espíritu, esa es la esencia de la vida, porque el espíritu traspasa
traspasa los límites existentes, traspasa lo que en algún momento el enemigo colocó y quiso poner en nosotros y era muerte. Eso ya para nosotros no existe. Nosotros en el Espíritu vamos, ya cuando seamos llamados a la presencia del Señor, vamos en el Espíritu, venimos de su Espíritu y vamos en el Espíritu a Él a cumplir con lo que allá Dios tiene para nosotros. Entendiendo eso, y retomo a Lázaro, Lázaro se fue, murió, y Edía, 3 días. Así es. Él se fue y murió, el amigo de Jesús. Y entonces hay momentos donde, escúchenme, aún sobre eso el Señor venció. Y yo he escuchado, yo conozco un pastor, lo conozco, lo vi, compartí con él, estuve en sus enseñanzas y en sus predicaciones. Quiero esa unción, quiero eso. Hasta cuando lo conocí, llevaba 28 resurrecciones. 28 muertos sacados de los cajones con los cositos que les metían acá y velándolos. Muertos, ya olían a horrible. Y él oraba por la gente y la gente resucitaba. Esto, no les digo que estuve sentada con él escuchando sus predicaciones. Sí, fuerte. O sea, lo conocí. Y lo mejor de todo, un hombre con una humildad, con una sencillez, con una cosa tan impresionante. Era un indiecito, literal, era un indiecito. Sí. Un indígena guatemalteco. Qué cosa tan espectacular. Que pudo transformar un pueblo completo. Porque con el primer resucitado se convirtió su familia completa. Y los vecinos que vieron la resurrección. Pero con los 28 resucitados, hasta cuando lo conocimos, el pueblo entero se convirtió. Y mi oración es esa. Y ustedes saben, los que me han escuchado ahora orar, sueño con que Villavicencio y Colombia se conviertan en una molonga, donde glorifican a Cristo, donde Cristo es lo más importante, donde el fruto de la tierra es gigantesco, donde la gente es longeva, donde, wow, donde allá no entró el COVID. Ahora, escucha algo también muy interesante. Pastor, entonces quiere decir que no vamos a morir nunca. Sí, tenemos un tiempo. Sí, tenemos que, hay un tiempo, tenemos un tiempo para todo. Y hay enfermedad que seguramente nos va a llevar y va a debilitar nuestro cuerpo y nos va a llevar hasta allá. Pero existe algo muy interesante y es que Dios no busca que haya sobre nosotros una muerte prematura. Cuando hayamos cumplido esa tarea que Dios nos ha puesto. Entonces por eso decimos, wow, yo todavía no me puedo ir, yo tengo que cumplir la tarea que Dios ha puesto en mi vida. Una muerte prematura sucede cuando una persona ha cambiado su vida a muerte, cuando no se cuida, cuando estamos hablando de todo este tipo de cosas que vienen enfermedades y atacan su cuerpo por muchas circunstancias y muchas cosas que ha tenido en su vida. Por la misma desobediencia. Cuando está solo. ¿Cómo así que se quedan solos? ¿Cómo así que se quedan solos? Que no tienen familia que oren por ellos. No hay quien lo respalde. Y hay mucha gente, yo conozco mucha gente que rezan por ellos y no pasa nada. Y es que hay una gran diferencia en eso y ustedes me entienden de qué estoy hablando. El clamor, sí, una cosa es rezar y otra cosa es orar y saber a quién se le ora. Cuando tenemos familia que ora por nosotros, la cosa cambia. Así es. La muerte prematura no es lo que Dios busca a nosotros. Pastor, pero yo me voy a morir el día que Dios diga. No. Hay gente que muere prematuramente, que no ha cumplido la tarea que Dios le ha asignado. Eso usted lo encuentra en la palabra. Mueren prematuramente. Pero hay otros que sí cumplen el proceso completo y Dios los ha definido y se tiene una muerte designada en el momento exacto de su muerte. Y tú hablabas de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todos pudiéndose despedir, todos haciendo la tarea, todos pudiéndose descansar, habiendo cumplido el deber que les correspondía. Amén. Irnos cuando cumplamos el deber delante del Señor. Dice el libro Salmos, capítulo 104, verso 29. Escondes tu rostro y se desvanecen, les quitas el aliento y dejan de ser. Así vuelven a ser polvo. En el momento de Dios sobre nosotros, en nuestra muerte designada, partiremos con el Señor en bendición y en victoria. Amén. Amén. Y bueno, esta noche espero que esto haya quedado
grabado en sus corazones y que haya una activación de fe tan poderosa en cada uno de ustedes, y que eso es lo más importante de estas clases, que haya una activación de fe, de dependencia plena del Espíritu Santo de Dios, de la palabra viva que es la Biblia en sus corazones y en ustedes. Y bueno, el Espíritu Santo es el único que puede obrar en nosotros y el que nos da todas las estrategias, todas las armas y todo lo que necesitamos para seguir corriendo, peleando, batallando y haciendo haciendo y cumpliendo con el llamado que Dios tiene sobre nosotros. Amén, Amén. amén.